Bueno, mi proyecto final de investigación consiste en un despliegue de fibra óptica para el barrio América, que es el barrio en el que yo vivo. Se me ocurrió porque hicimos un trabajo en segundo año, era el proyecto Casa, que teníamos que investigar los proveedores de internet que llegaban a nuestra casa. Y llegaban todos con antena menos RTC, y se me ocurrió para el final hacer una propuesta de fibra óptica para el barrio. Actualmente el barrio cuenta, la mejor opción es RTC con cable modem, que usa la infraestructura del cablevisión, la televisión por cable. Tiene hasta 50 megas, bueno, por lo menos en mi caso. Y el resto de proveedores son todos por antena, hasta 5 megas en el mejor de los casos. Bueno, los objetivos eran diseñar una red de fibra. Para eso hice una investigación de todos los componentes que requieren una red de fibra óptica, qué elementos lleva, qué diseños hay, qué arquitecturas, cuál es la mejor opción para hacer el tendido, si es por aire o canalizada por tierra. También planteé una comparativa con el fin de elegir justificadamente. Comparé el modelo de fibra óptica con el actual, que es el cable modem. Y también hice el despliegue sobre planos de la red. Para empezar, hablando de la fibra óptica, la principal diferencia con el cable modem es que usa la luz como medio de transmisión. La principal ventaja es que tiene una mayor velocidad, mayor capacidad de transmisión. Al ser por luz es inmune a interferencias electromagnéticas, tiene mayor distancias, es más, digamos, a futuro, es una tecnología que tiene escala mucho mejor, porque todavía no tiene límite, digamos, porque prácticamente la información viaja a la velocidad de la luz. Así que, digamos, con cambiar las puntas, los extremos, simplemente ya puedes aumentar la velocidad sin la necesidad de sacar todo el cableado e instalar uno nuevo. Depende de los extremos. Depende de los extremos la velocidad de la transmisión. Lo que vos puedas pasar. Por eso, digamos que todavía no se alcanzó la máxima capacidad de la fibra. Sobre la fibra encontré mucha información técnica, pero digamos que podemos dividirla en dos tipos principales, que es el monomodo y multimodo. El monomodo lo que permite es que la información viaje en un solo sentido, aprovechando al máximo la capacidad de banda de ancha del cable. Es ideal para transmitir la información a larga distancia. Y la monomodo, bueno, digamos que primero la monomodo necesitaríamos dos cables, uno de ida y uno de vuelta. Por eso no es lo ideal para cortas distancias. La multimodo sí permite eso, permite que la información, las ondas de luz viajen de forma independiente, de ida y vuelta, digamos, a cambio de no aprovechar toda la banda de ancha del cable. Es la más común utilizada a corta distancia, en ciudad o dentro de los edificios. Para las arquitecturas hay dos principales. La punto a punto, que consiste en un cable que sale de la central del proveedor hasta la casa del cliente, que es un cable dedicado. El cliente no comparte con ningún otro cable, es único y exclusivo para él. La ventaja que tiene esto es que como el cable es único para el cliente, siempre va a estar 100% del cable disponible para él. Mayor seguridad al no compartir el cable con otros. Y inconvenientes es que para una red de fibra habría que tirar muchos más cables. Eso encarecería mucho el tendido, digamos. Y la otra arquitectura, que es la que usé yo en este proyecto, es la punto a multipunto, que consiste en el cable que sale de la central y se divide usando un splitter o un divisor óptico para diferentes clientes. Los clientes comparten un solo cable. Esto podemos compararlo, por ejemplo, con la red de aguas, de tuberías de aguas. En el verano, cuando mucha gente usa agua, hay menos presión. Este sería el inconveniente que tendríamos acá, parecido, pero igualmente es raro que todo el mundo use a la vez el máximo ancho de banda de su cable. Así que es el ideal para corta distancia.
y para hacer entendido en ciudades. Digamos que el punto a punto del anterior queda exclusivo para clientes específicos o casos muy específicos. Este sería, digamos, sería el común para los clientes. Y empezando a hablar de las partes de la red, que se dividen en tres. Arrancando de la cabecera, se dividen en tres. Primero sería el cable principal, que es la red de alimentación, donde se hace la primera etapa de división. Esta parte suele ir canalizada bajo tierra. De ahí sale la segunda etapa, la red de distribución, se hace la tercera etapa de división a la red de dispersión, que es el tramo más cercano a la casa del cliente, digamos, que va a la roseta y ahí a la casa del cliente. Para los elementos principales de la red, lo bueno que tiene la arquitectura punta multipunto es que usa todos dispositivos pasivos, se les dice, que no requieren alimentación externa, no requieren energía eléctrica, por ejemplo, en el caso de los divisores ópticos, que sirven para, de un solo cable, dividir la red en varios cables. Más vale decirlo de un solo pelo. De un solo pelo, sí, de un solo pelo. Pero tú ves que un cable puede tener cable hay muchos pelos. Entonces, de un solo pelito, o puede separar varios pelos más. Varios pelos más, sí. También los splitters sirven de forma ascendente y descendente, son bidireccionales, la información puede ir y venir. El inconveniente que tiene esto es que, lo que dijimos antes, pues, cuanto más se divide el cable, mayor pérdida de señal. Las cajas de empalme. Las cajas de empalme sirven básicamente para contener los splitters o los empalmes de fibra óptica. Básicamente protegen las uniones o los splitters del entorno. Y la roseta óptica está ubicada dentro ya de la casa del cliente. Es el último tramo del pelo que llega a la casa del cliente. Y de ahí va al terminal óptico. Y el terminal óptico lo que hace es un conversor. Convierte la señal de la luz de la fibra a la señal eléctrica. También tiene otras funciones como limitar o clasificar el tráfico, digamos, de internet. No te olvides que, por ejemplo, Playcom, en el mismo pelo, te está dando internet por un lado y el cable por el otro. Entonces tienen que hacer la separación para que puedas poner tus aparatos de tele y por otro lado tener internet. Bueno, comparando un poco el cable coaxial o el cable modem y la fibra óptica, digamos, la principal diferencia es que la fibra óptica usa luz, el cable coaxial usa electricidad. Esto hace que la fibra sea inmune al ruido electromagnético y el cable coaxial no. La fibra es buena para la larga distancias, el cable coaxial no es tan eficiente para eso. Como desventaja, la fibra óptica tiene que es mucho más vulnerable a ser manipulada, en cambio el cable coaxial es mucho más robusto. Y la principal diferencia es la velocidad. La fibra óptica todavía no se le descubrió el límite, en cambio el cable coaxial sí tiene un límite de más o menos 2 GB. Te faltó ahí a poner que es más fácil robar en coaxial que no robar en fibra, porque si vos querés robar con fibra tenés que cortarla y intervenir un cable de fibra es mucho más complicado que el cable coaxial. La seguridad en ese aspecto es mucho más grande. Bueno, para el diseño, aspectos principales que tuve en cuenta fue que la demanda quede bien cubierta del barrio, que todas las casas, suponiendo que todos obviamente contraten el servicio, después no es así, pero procuré que todo el barrio quede cubierto por fibra óptica, que el diseño sea escalable, que es lo que decía antes, que la fibra óptica no tiene problema con quedarse obsoleta, simplemente con cambiar extremos, se puede aumentar la velocidad. Intentar que la instalación sea lo más clara posible, que la fibra recorra tramos cortos, que no se exceda mucho de la distancia, que intente seguir la geometría del barrio también, del terreno. Y también otro punto, la atenuación sufrida no será un problema. Esto lo hablé con el profe porque mi idea era al principio usar monomodo, pero llegamos a la conclusión que el multimodo no va a ser un problema porque la distancia no es muy larga, se puede usar tranquilamente multimodo. De hecho se usa multimodo en Torso.
Por eso. No, tu modem, al modem que tenemos acá llega un solo fibra, nos llegan dos, digámosle. Si dejamos la monomodo para la larga distancia. Exacto. Así que no es un problema la distancia. Bueno, estas son unas capturas del escenario del despliegue. Ahí está el barrio. Mi idea es traer el cable por acá, ahora ya lo. Y para empezar con los planos, esta es un poco la simbología. Los cuadrados verdes son las cajas de empalme, donde va la primera etapa de división. Las cajas azules son donde van también la segunda etapa, y la caja de acceso, que ya parte el último tramo a la roseta óptica de cada cliente. Y la línea roja es el cable. Ahí tenemos las primeras 6 manzanas, yo las numeré de norte a sur, de izquierda a derecha. La idea es que entre el cable por la calle Islas Malvinas y la 1420 o Roca, que recorran los tramos largos. Hay zonas en las que el cable no llega, por ejemplo acá, porque son espacios verdes o zonas no edificadas. También me encontré con el inconveniente de que hay muchas casas aisladas, por ejemplo, que tuve que llevar un cable dedicado ahí. Creo que uno de los casos es el SIG de Barrio América. Sí, que tenía un espacio grande. Hay un espacio grande ahí, que hay un playón también. Entonces Sí. tuve que llevar un cable solo hasta ahí. Una fibra, un Una pelo. fibra. No te Pero- olvides decir pelo, no cable. Pelos. Pero la idea es esa, hacer que la fibra recorra tramos cortos y que se cubra toda la demanda del barrio. O sea, tu idea es ir por la mitad de la calle con un pelo, llegar a una esquina como tenés en el extremo ahí, y ahí dividir a dos y que cada manzana tenga su propio círculo de fibra. Sí, el que cable se alimente principal, solamente digamos, ahí. que recorre de la ruta. Y de ahí sale todo. En topología de árbol, Exactamente, entonces vos, teniendo topología de árbol, vos venís con un pelo principal, de ahí dividís, te vas a la esquina, vos lo pusiste a la esquina, de ahí esa esquina dividís para las dos manzanas, y cada manzana tiene a su vez su propio anillo de fibra, que después vos derivarías para la casa del cliente. para cada casa. Bien. Otra cosa que me olvidé de comentar que era que vamos a usar en este caso un cable específico, especialmente diseñado para el tendido aéreo, que es un cable ADSS, que es bastante resistente, soporta entre poste y postes unos 700 metros. Para usar los postes del tendido eléctrico que está actualmente, se tendría que llegar a un convenio con la empresa encargada de la luz eléctrica, en este caso la EPE. Se podrían usar los postes. Y ese sería un poco un resumen de lo que fue mi proyecto de investigación. Si alguno tiene preguntas. Si bien no está contemplado dentro del trabajo, porque el trabajo solamente es de tendido de fibra de más hierba, ¿viste de algún equipo que pondrías en las puntas? Lo vi, pero en otro trabajo, que era el proyecto del Solapar. Ajá. Vi los transceivers, hay de cierta capacidad. También vi, en caso específico para los televisores, que no me acuerdo ahora el nombre, ¿cómo se llama? Es un aparato que también convierte la señal de la luz. No me acuerdo ahora. La verdad, el problema que tienen eso es que están muy separados por marcas. Es como Sí. que cada marca tiene su transceiver y vos deberías poner en toda tu estructura esa marca. Una sola marca. Exacto. Y una marca no es compatible con la otra. Ese es el gran problema que hay hoy. Por eso se complica bastante hacer los extremos. Una pregunta, ¿este análisis sigue a grosso modo de costos o algo? Hice algunos presupuestos que no los incluí, digamos, comparé el diseño de cable coaxial, también el de punto a punto, cuánto saldría más o menos, el de punto a multipunto. Es mucho más económico el de punto a multipunto, es más eficiente. Bien, ¿y horas hombre y eso también? ¿Cómo? Horas hombre, o sea, ¿cuántas personas necesitan? No, eso no calculé, el trabajo, digamos. ¿Cuántas Bueno, personas se podrían necesitar? ¿No? Así? No, eso no investigué. Sí investigué cómo se haría el tendido, que se usa maquinaria especial para ir tendiendo, los cuidados que hay que tener, eso. Pero no... Generalmente no hace falta tanta gente por eso, porque No, el tendido se hace
un rollo grande. Otra cosita, en este trayecto que has hecho, de estos 3 años, para llegar a este trabajo que has presentado hoy, ¿vos te sentís que has puesto, que has aprendido, digamos, en este camino? ¿Te sentís como tranquilo de decir me voy a trabajar en algo así y sé cómo desenvolverme? Sí, aprendimos bastante sobre el tema de lo que es cableado y eso. Más allá de que tuvimos virtualidad y eso no. Sí, yo eso entiendo, fue complicado, ese año fue complicado para todos. Pero sí, aprendimos bastante, con el grupo formamos un lindo grupo, Sí. Trabajamos servidores, cableados. Sí, yo creo que aprendimos bastante, a pesar de las ¿Te dificultades. sentís con seguridad? Sí, yo creo que sí. Más allá de que de acá en más vas a tener que seguir aprendiendo. Sí, no se terminó esto de siempre aprender. se sigue, hay que actualizarse siempre. Exacto. Es exacto. informática. Sí. Lo que aprendiste hoy, No hay ya otra. es viejo mañana. La semana que viene sale otra tecnología. Totalmente, totalmente. Entonces, como le decimos siempre, nosotros tratamos de que tengan, digamos, el armazón como para después saber para qué lado voy, pero quienes arman eso son ustedes. O rellenan eso. Tenemos son las ustedes. bases y a partir de ahí. Exacto, exacto. Bueno, no sé.